En el tema de los tanques de burbujeo, tanques o reactores o en algunos casos columnas de burbujeo. Vamos a ver ahora la transferencia de masa en esos tanques de burbujeo. Como ya se les ha dicho en anteriores oportunidades, en estos casos la transferencia de masa corresponde a correlaciones experimentales de los cuales se obtienen los datos necesarios para el cálculo de la transferencia de masa. En algunos casos corresponde pues a veces a casos específicos. En este caso, bueno, es una van a ser unas correlaciones que tienen mucho que ver con los flujos de gas y los tamaños de burbuja. En la clase pasada también se habló de que el tamaño de burbuja estaba determinado por el flujo de gas y el tamaño del agujero. Pasado cierto flujo volumétrico del gas, el tamaño de las burbujas ya no corresponde directamente al tamaño del agujero y además se pueden formar en cantidad tan abundante que forman, digamos, apenas salen de los agujeros, forman hasta cierto punto, podríamos decir, bolsones de gas que después se disgregan en burbujas. Entonces hay un límite en esa característica, porque también hemos dicho que para que nosotros tengamos mayor transferencia de masa necesitamos una mayor área de transferencia y eso implica un tamaño menor para las burbujas. Bueno, el área interfacial específica para la transferencia de masa, que ya hemos indicado que corresponde a metros cuadrados de área por metro cúbico en este caso, de mezcla gas líquido, se calcula con la siguiente ecuación. Primeramente, el área interfacial. En este caso, el símbolo phi sub G es la retención de gas que ha sido expresada en una diapositiva anterior. Y dP es el diámetro de la burbuja. Por lo general, la resistencia a la transferencia de masa en el gas es muy baja comparada con la resistencia a la transferencia de masa en la fase líquida. Por eso, generalmente, lo que se calculan es solamente el coeficiente de transferencia de masa. En la siguiente correlación se calcula el coeficiente para el paso de líquido a gas. Aquí tenemos el número de Sherwood en la fase líquida. Es esta expresión donde FL es un coeficiente de transferencia de masa, dP el diámetro de la burbuja, C la concentración que hay en el líquido y dL la difusividad del componente que se está transfiriendo, ¿no?, en el líquido. Este es el número de Reynolds, que para este caso está expresado de la siguiente manera. El producto del diámetro de la burbuja por la velocidad, por la densidad del líquido entre la viscosidad. Aquí también está el número de Schmidt y este producto D sub P por G sobre DL, que es una especie de corrección. FL es el coeficiente de transferencia de masa, es la concentración, D sub L la difusividad, N sub R EG es el número de Reynolds para el gas que se desorbe, NSC el número de Schmidt para el líquido
B igual 0.061 para burbujas aisladas, es decir, cuando hay un flujo bajo. Nosotros hablamos el día de martes de 3 regímenes de flujo. Este sería para el flujo bajo, mientras que para un flujo alto, en donde ya, como dice acá, aparecen enjambre de burbujas, el valor de B es el que está indicado acá. Para el paso de un componente desde el gas hacia el líquido, o sea, ya estamos hablando del caso contrario, en el manual de Perry se indica una correlación que permite calcular. Primeramente, la transferencia de masa está dada por la ecuación estándar que nosotros ya hemos visto en clases anteriores. Aquí esta es la concentración en el equilibrio, que nosotros lo conocemos por termodinámica, y esta es la concentración que se está obteniendo en el líquido. Normalmente obtenemos nosotros este producto K sub L por A, aunque A, que es el área interfacial, se puede calcular por los métodos que se han indicado previamente. Repito, no siempre los cálculos para todas las circunstancias son correctas, por eso por lo general se trabaja con este término multiplicado en conjunto. Bien, aquí tenemos entonces la correlación. K sub L es el coeficiente de transferencia de masa, A es el área interfacial, C sub S asterisco es la concentración que se obtiene en la curva de equilibrio, C sub SB es la concentración de la masa del líquido, D sub L la difusividad, D sub P el diámetro de la burbuja, B sub G la velocidad superficial, que se calcula de esta manera, es decir, el flujo de gas, perdón, el flujo de líquido entre el área. Bueno, en este caso, que es para el gas, debiera ser B sub G. O sea, es el flujo global de gas entre el área total de la columna o del tanque. Para la transferencia de masa desde el gas hacia el líquido se supone que no hay resistencia en el gas, por eso solo se calcula la resistencia en el líquido. En este caso, cuando estamos teniendo un gas hacia el cual está yendo el soluto, o sea, en el caso de desorción, es posible usar esta ecuación también, pero en este caso trabajando con esta concentración como cero. La transferencia de masa es mucho mayor cuando el líquido está agitado. Ya lo hemos visto, también lo hemos mencionado anteriormente. Por eso, el uso de los tanques de burbujeo, donde solamente se introduce el gas y se deja que se haga esta operación sin agitar el líquido, está reducido solamente a tamaños pequeños en los tanques. Pero al revés, cuando ustedes tienen un depósito tan grande que resulta difícil hacerle una agitación, por ejemplo, una poza de aireación, simplemente se hace el burbujeo. Sin embargo, para aumentar la transferencia de masa, se debe inducir turbulencia de alguna manera, ¿no? Hay diferentes formas. Una forma de hacerlo es aumentar el flujo de gas a través de los orificios, de tal manera que la salida es potente y forma chorros de gas, ¿no? Esos chorros de gas, como hemos visto en
en la parte inicial de su salida forma una masa de gas grande que no puede llamarse burbujas, pero esa masa de gas posteriormente se dispersa en burbujas. También se consigue aumentar la turbulencia por la agitación mediante paletas. O sea, hay un agitador y el agitador mueve el líquido. Cuando la paleta está pegada al sitio donde están saliendo las burbujas, puede dispersar ese gas. Y otra forma de hacerlo también es mediante el uso de eyectores. Los eyectores toman una parte del líquido que está en el depósito, en este caso para depósitos grandes, para tanques de aireación, por ejemplo, grandes, o tanques donde se está realizando alguna operación de tratamiento de aguas, por ejemplo, son depósitos muy grandes. En ese caso, se toma una parte del líquido con una bomba y se vuelve a meter dentro del tanque, dentro del líquido, por una parte inferior, por medio de un eyector. El eyector mete pues a presión el líquido y los eyectores tienen unos agujeros laterales que producen la succión también de esa parte, y el objetivo es generar una mezcla intensa, ¿no? Un movimiento dentro del líquido para favorecer el que haya mayor turbulencia y mayor transferencia de masa. Bien, aquí hay una guía para el caso de estos tanques que no tienen agitadores, simplemente trabajan con los dispersadores. Se puede conseguir una agitación moderada, ¿no? Con una velocidad de flujo de aire, aquí habla metros cúbicos por minuto de aire por cada metro cuadrado de tanque. Esto es normalmente para tanques grandes. Aquí están los valores, ¿no? Para una agitación moderada, una agitación completa y una agitación violenta. Y esto está referido a tanques, dice, de hasta 3 metros de altura de líquido, que pueden ser las pozas que hay en muchas empresas, en donde no necesitan tener una altura demasiado grande de líquido, lo que necesitan es que haya una operación de aireación con el movimiento del líquido. Bien, es obvio que una mayor agitación se puede conseguir si es que se tiene el tanque agitado. Es decir, si se incluye un agitador con paletas, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos que ver, ustedes posiblemente hayan estudiado esto anteriormente, Infanson han estudiado esto en transferencia de cantidad de movimiento, el tema de agitación. ¿Estás o no estás? Parece que no está. Efio. Me dejaron hablar. Más de una fase. Sí, la pregunta era si el tema de agitación ustedes lo han estudiado en transferencia de cantidad de movimiento. Sí. Sí, muy bien. Bueno, aquí hay un recuerdo nada más. Hay varios conceptos que tratar cuando se habla de los tanques agitados, ¿no? Donde se incluyen agitadores de diferente tipo. Pero cuando estamos hablando, por lo menos lo que ustedes deben haber estudiado es desde el punto simplemente de mezcla de fluidos.
básicamente mezcla de un líquido que de repente está disolviendo alguna sustancia o que va a realizar alguna reacción, pero lo único que necesitan es realizar mezcla. Cuando hablamos de la transferencia de masa, entonces hay que tomar en cuenta algo adicional, no solamente la mezcla. La mezcla no es suficiente para la transferencia de masa. En este caso que estamos hablando de mezcla de fases que produzcan un contacto entre las fases. Bueno, aquí dice que las burbujas ascendentes, ¿no?, que salen por acá por el dispersador, se dispersan pues con los agitadores, pero algunos agitadores pueden producir que las burbujas junto con el líquido tengan un movimiento transversal, es decir, suban y se vayan hasta la pared y después hagan un remolino y se mezclen. Hay algunas que son así, otras que el objetivo básico no es tanto la de moverlas lateralmente, sino el objetivo básico es que haya una velocidad tan grande que prácticamente golpeen a las burbujas y las desmenucen en burbujas más pequeñas. Ese es el caso cuando nosotros tenemos flujos altos de gas. Esos flujos altos de gas, como hemos dicho, salen con burbujones, podríamos decir, y esas burbujas hay que tratar de dispersarlas para ganar área de contacto. Entonces, en ese caso, tenemos, luego lo voy a mencionar, tipos que hacen específicamente esa operación. Aquí tenemos un caso también en el cual está entrando un líquido junto con un gas, o de repente dos fases líquidas, y se trata de producir una mezcla lo suficiente como para que se produzca el contacto. Bueno, en algunos casos pueden haber dispositivos a diferentes niveles. En cada uno se produce un patrón de flujo que genera los efectos de los que estamos hablando. Bueno, en realidad, de lo que necesitamos asegurarnos en el caso de la transferencia de masa es de que el patrón de flujo sea adecuado para el objetivo que estamos buscando. Bueno, acá hay ejemplos típicos de tanques con agitación mecánica. La formación de burbujas, el diámetro y otras características en la mayoría de estos equipos es la misma prácticamente que la que hemos estudiado para los casos de los tanques de burbujeo, o sea, el tamaño de la burbuja, etcétera, a menos que trabajemos con cierto tipo de agitadores que generan la rotura de las burbujas porque tienen una alta velocidad, ¿no? No tanto, recordarán ustedes que uno de los parámetros que se estudia cuando se ve la agitación es la capacidad de bombeo, ¿no? Es el equivalente a cuánto caudal está produciendo una bomba, en este caso, cuánto movimiento está generando el agitador. Nosotros podemos tener alta velocidad de giro en el impulsor, pero no necesariamente una alta potencia o una alta capacidad de bombeo. La capacidad de bombeo puede ser menor, pero la capacidad o el esfuerzo cortante sí puede ser alto. Cuando nosotros buscamos ese efecto de la rotura de las burbujas en burbujas más pequeñas, lo que estamos tratando de hacer es inducir más un alto esfuerzo cortante y no tanto la capacidad de bombeo. O sea, la capacidad de bombeo es la capacidad de mover el líquido.
está bien tener una capacidad de bombeo porque de esa manera la burbuja, en vez de ascender, ¿no?, verticalmente y pasarse de 4 o 5 segundos ascendiendo, podríamos tener un movimiento de tal manera que el tiempo que se mantiene dentro del líquido es mayor, porque no asciende verticalmente, sino que tiene un movimiento errático aleatorio. Acá tenemos los diferentes tipos de impulsores, como dice acá, con distintos objetivos en la agitación. Este tipo de impulsor tiene paletas cortas y generalmente trabaja con una alta velocidad, y aproximadamente el diámetro del impulsor es más o menos el diámetro del distribuidor de gas, de tal manera que las burbujas que suban, más o menos suben en el área de donde están las paletas. Entonces aquí el objetivo es que las paletas golpeen de alguna manera las burbujas que están saliendo, o digamos meta un esfuerzo cortante sobre el líquido como para que produzca pues el rozamiento sobre las burbujas y las disgregue. Y adicionalmente hay un movimiento lateral importante. Entonces, hay otro tipo de paletas que no aparece acá, que son como si fueran unas uñas simplemente. Bueno, ahí el objetivo es ya distinto. De ese tipo de agitadores generan un altísimo esfuerzo cortante y se usa muchas veces para la operación con sólidos, es decir, cuando hay sólidos que se quieren también disgregar, ¿no?, esas puntas generan un alto esfuerzo cortante, no solamente si es que se encuentran con una partícula sólida que la rompa, sino que en el mismo líquido impulsan un esfuerzo cortante y las capas, digamos, de líquido sobre el sólido también hacen su efecto. Pero ahí estamos hablando de otro caso, ¿no? Pero para operaciones de gas líquido o de líquido y líquido, las más comunes generalmente son estas que son de tipo turbina, estas que son de paletas inclinadas, y los impulsores de tipo hélice. Estas dos de acá generalmente no se usan para ese objetivo de la mezcla. Sí generan mezcla, pero si el objetivo es producir contacto, son estas tres las que se usan más. Esta es más usada, o sea, que le llaman la turbina Ruston, genera mayor esfuerzo cortante y facilita que se disgreguen las burbujas. Esta de acá genera movimientos ascendentes y descendentes en el líquido, dependiendo también de la dirección que tenga al moverse. Y bueno, estas también generan movimiento, pero no tanto esfuerzo cortante. Estas, como ven acá, es como la turbina de acá arriba, pero cerrada. Entonces esto más o menos funciona como el impulsor de una bomba. O sea, mueve el líquido y la lanza a velocidad, ¿no? Eso también genera un cierto esfuerzo cortante, pero más que todo es una acción de movimiento del líquido. Bien, el objetivo principal es promover la mezcla y la turbulencia para la transferencia de masa. Entonces, el patrón de flujo en el tanque es muy importante al elegir el impulsor. Miren acá diferentes formas de operación. Como les dije, los impulsores de hélice generalmente
promueven el movimiento vertical, como ven acá, hacia arriba y hacia abajo. Dependiendo del sentido del giro, si el giro es al revés, lo empujarán hacia arriba, ¿no? Y se hará en este sentido por acá, en este sentido por el otro. En este caso es un poco distinto. El patrón de flujo genera un movimiento lateral hacia las paredes. Entonces, por ejemplo, si ascendiera el gas por acá, las paletas lo empujan hacia las paredes, junto con el líquido. Generan también un esfuerzo cortante, como ya dije, que podría reducir el tamaño de las burbujas. También, como de todas maneras el líquido total se tiene que mover, hay un movimiento hacia abajo, como se ve acá. Si esto girara en sentido contrario, el movimiento seguiría siendo hacia las paredes, pero también hay un movimiento hacia el fondo. ¿Sí? Este es otro efecto, por ejemplo, cuando se trabaja en reactores. Este movimiento hacia el fondo facilita el que los sólidos no se queden depositados al fondo, pues si se trata de una reacción, no van a reaccionar. Esa es alguna de las cosas que se toman en cuenta. Otro de los efectos que hay que tomar en cuenta es el vórtice. En muchos casos, el vórtice no es deseable. No es deseable, como lo vemos acá, porque la existencia de un vórtice reduce la capacidad de la transferencia de masa, porque rápidamente las burbujas ganan el área gaseosa pues, por encima. Entonces, en muchos casos se evita. Pero, en ciertos casos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una reacción en la cual el gas que se está insuflando debe reaccionar con el líquido, el gas que no reacciona se va a la cámara. O sea, en la parte superior, que normalmente, digamos, es un reactor, está cerrado. No escapa el gas y se queda en la cámara. ¿De qué nos sirve ese gas en la cámara si no reacciona? Entonces hay que forzar a ese gas de la cámara a que ingrese. Y una de las formas de hacer es generar un vórtice. Cuando se genera el vórtice, hay una succión de lo que está arriba, hay una succión y obliga al gas de la cámara a penetrar hacia el tanque, hacia el líquido. Eso se puede conseguir con una turbina de paletas inclinadas. Se usa para esa aplicación. Bien, entonces, este patrón pues determina las características de movimiento del líquido y del gas, y por lógica nosotros podemos intuir si va a ser mejor o peor para nuestro objetivo de la transferencia de masa. El impulsor de paletas verticales mueve las burbujas lateralmente y tiene mejor efecto en disgregarlas, ¿no? Se refiere a esta turbina. Las hélices mueven el líquido y el gas verticalmente según su giro. Y como dije, el vórtice puede ser no adecuado en muchos casos, pero en el caso en lo que se quiere que el gas de la cámara penetre, ¿no? Se induce más bien ese vórtice. De alguna manera se trata de que se forme un vórtice notorio, porque en la parte central se produce una absorción, hay una caída de presión, ¿no? En esta parte, y esa caída de presión succiona el gas y lo mezcla con el líquido. Bien, la dispersión de burbujas por una turbina genera un área de transferencia que se ha correlacionado de la siguiente manera.
Para flujos bajos, con este término menor de 30.000, el área de transferencia es aproximadamente el área interfacial calculada en los casos anteriores, solamente con un poco más de tiempo de residencia de las burbujas. ¿Bien? Esta es una correlación experimental, naturalmente, por lo que esta área interfacial debe ser un poco mayor que la calculada con en el caso donde no hay agitación. Para flujos altos, la relación entre el área total generada por a veces la succión o el movimiento de las burbujas con un tiempo mayor dentro del líquido respecto a la operación de flujo bajo. Recuerden, nosotros tenemos dos, bueno, hemos hablado de tres porque hay una zona intermedia, pero para flujo bajo, las burbujas en el tanque de burbujeo, las burbujas prácticamente ascienden tranquilas, se forman y ascienden tranquilas. A partir de cierto rango, las burbujas ya tienen tamaños diferentes dependiendo del flujo, y para flujos altos las burbujas salen digamos, aglomeradas, podríamos decir, formando bolsones de gas que después se disgregan. Entonces, en el caso de este flujo alto, la turbina genera pues un área adicional al romper esos bolsones de gas y al producir una mayor turbulencia dentro del tanque. Eso es lo que ha sido correlacionado con este cálculo, y es lo que se puede usar para determinar el área de transferencia en el cual nosotros esperamos que se realice la transferencia de masa. El número de Reynolds para estas ecuaciones está dado por este término. Aquí nosotros tenemos que N es la velocidad de giro del agitador en revoluciones por minuto, DI es el diámetro del impulsor, ρ y mu son las características del líquido. Bueno, A sub O es el área interfacial específica por volumen. A es el área incluyendo la posibilidad de succión de gas en el vórtice, con un movimiento mucho más agitado. B sub L es el volumen del líquido en el cual se está realizando la operación. Sigma la tensión superficial del líquido, G la gravedad, G sub C el factor de conversión, ρ sub L la densidad, B sub G es la velocidad superficial. Aquí también hay un error porque es el flujo de gas. B sub T es la velocidad de ascenso terminal, que se ha calculado en una de las diapositivas anteriores. Generalmente este es un dato un poco, digamos, inseguro en el caso de tanques fuertemente agitados, y se supone que la velocidad de ascenso en esos casos es 0.21 metros por segundo. Finalmente, P es la potencia aplicada al impulsor. Bien. El diámetro promedio de las burbujas dispersadas por una turbina o por un impulsor de paletas verticales, en este caso estamos hablando de las turbinas o las paletas que disgregan las burbujas. Entonces el diámetro de burbuja debe ser un poco menor que el calculado con las ecuaciones de diapositivas previas. Entonces acá tenemos un cálculo en el cual se introducen las características del agitador. K es una constante, como se indica acá, para soluciones acuosas inorgánicas, y M
es el exponente en este término, que recuerden que es el término de la retención de gas. Este es el volumen de líquido, la potencia. El resto son características del líquido, ¿no? La tensión superficial, la densidad, la viscosidad del gas y la viscosidad del líquido. Para soluciones acuosas orgánicas, los valores de K y M son un poco diferentes. Bien, como estos son resultados experimentales, correlaciones experimentales, no hay una explicación o una razón que fundamente las diferencias en los cálculos, en las correlaciones y en los valores de estas constantes, pero son resultados experimentales, así que los trabajaremos de esa manera. Y el cálculo de la retención, en este caso, considerando la dispersión del gas, está dada por esta ecuación. Estas son las viscosidades tanto del gas como del líquido. Este K es el mismo que se usa arriba, también este M es el mismo que se usa arriba, y estos son los valores de la velocidad terminal de las burbujas y la velocidad superficial. Bien, luego, ya para terminar, tenemos que también se ha tratado de correlacionar la transferencia de masa en un tanque agitado. En este caso, el número de Sherwood, que aquí aparece expresado como el producto del coeficiente de transferencia de masa en el líquido, recordando que se supone que no hay resistencia en el gas. Este es el diámetro de la burbuja, la difusividad en el líquido, lo mismo acá, el diámetro de la burbuja y las características del líquido, la densidad del líquido, densidad del gas, viscosidad del líquido, gravedad y difusividad. Bueno, esta correlación, según lo que yo he estado leyendo y buscando la información, tiene un cierto rango de aplicación y comparado con el coeficiente sin agitación, no es mucho más grande. O sea, no hay mucho efecto con la agitación, o la ecuación no es tan exacta como se espera, ¿no? De todas maneras, es lo que nos dan, en este caso, esta es la ecuación que se da en Treiber, y siendo resultado de correlaciones experimentales, podemos usarla dentro de los rangos que nos indican en que han sido desarrolladas. Bueno, se dice que el coeficiente de transferencia de masa no varía con la potencia, pero nuestra expectativa es que haya una mayor agitación. Si hay mayor agitación, va a haber una mayor transferencia de masa. Si el coeficiente de transferencia de masa no crece sustancialmente, entonces tendríamos que, de alguna forma, tendríamos que tener algún término que se traduzca en una mayor transferencia de masa, si no lo es a través del coeficiente. Bien, finalmente, aquí se presenta la gráfica que ustedes conocen para los cálculos de potencia del agitador para diferentes tipos de impulsores. Para una turbina de 6 palas, para una turbina
de pala vertical o de palas inclinadas, para una turbina de palas en 45 grados. En todos los casos hay deflectores, o sea, los que llaman los baffles en las paredes. La curva 4 es para una hélice, con un paso de 2 veces el diámetro de la hélice, y la curva 5 para una hélice con paso igual al diámetro. El objetivo de esta gráfica es determinar la potencia requerida para conseguir una cierta agitación. Si nosotros ya hemos calculado lo que queremos para la transferencia de masa, entonces a partir de esos datos podríamos nosotros determinar para una cierta velocidad de giro, ¿no? Y las otras características, diámetro del impulsor, etcétera, cuál sería la potencia, que es lo que tenemos acá. Esto es lo que se llama el número de potencia, que incluye el término de la potencia aquí, y los otros son datos ya conocidos: el diámetro del impulsor, la velocidad de giro en revoluciones por minuto, la densidad y el G sub C. Entonces, si nosotros tenemos estos datos del diseño, podemos determinar la potencia, pero esta, recuerden, es solamente potencia hidráulica. Quiere decir de que a esta potencia hidráulica hay que agregarle todavía la potencia requerida para vencer el rozamiento en los cojinetes, en la transmisión del motor, etcétera, y la misma potencia adicional que se requiere para el motor, ¿no? El motor tiene una eficiencia de, digamos, 60%, quiere decir que el 40% se transmite a través del eje, y el otro 40% se pierde por contactos, por calor, por fricción, etcétera, otras cosas, ¿no? De ese, digamos, 60% que ha pasado a través del eje, hay también una pérdida en el eje. Por ejemplo, el motor puede estar girando a 3.600 revoluciones por minuto, pero el agitador solo va a correr a 50 revoluciones por minuto, quiere decir que tiene que haber un reductor de velocidad. Ese reductor de velocidad consume también parte de la potencia en el intercambio. Finalmente, lo que el impulsor le entrega al fluido para el movimiento es esta potencia, que podría ser pues alrededor del 40% o 30% de la potencia real efectiva que tiene el motor. Solo como una información que ustedes posiblemente ya lo conocen. Bien, eso es todo. Entonces ahora ya estamos terminando con el tema de los equipos de transferencia de masa. La próxima clase estaremos listos para empezar el tema de la absorción. Bueno, ¿tienen alguna consulta o algo que quieran manifestar? ¿Alguna? No, profe, todo claro. Dime. No, profesor, todo está claro. Claro. Muy bien. Para mí esta parte es un poquito tediosa porque, como ya les dije, es más que todo la presentación de fórmulas, ¿no? Y la explicación de los contextos, en qué se aplican las fórmulas, más que todo. Espero que las próximas clases sean un poquito más animadas. Bueno, entonces, si no tienen nada que manifestar, por favor, activen ya sus videos para que podamos pasar la asistencia final. Ya, un momento. Tranquilos. Pasar, temblar, un ratito salir. Ya,
¿Están ahí todavía o ya se fueron? Sí, profe. Bueno. Saben que vivimos en un área pues expuesta a movimientos sísmicos. Bien, voy a empezar con la asistencia. ¿eh? Por favor, activen sus ya un poco repuestos ya del susto. Veamos. Agapi. Ya volví. Agapi presente, profesor. Disculpe. Alarcón. Alarcón. Todavía está en la calle. Ah, no, creo que no ha venido hoy. Araujo. Araujo presente, profesor. Aroni. Aroni presente, profesor. Presente. Tuncar. Presente, profesor. Ayesta.